Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la pantalla de Canal 14 de TIC en Para Toda Mujer para acompañarlos en esta semana fría, bastante fría en Santiago del Estero. Bueno, esta ola polar que se hace sentir en todo el país. No ha helado todavía, pero en cualquier momento me parece que vamos a tener alguna sorpresa. No vamos a hablar del clima, tenemos temas muy interesantes que en un ratito les voy a estar contando. Antes es momento de agradecer, Liliana Palacio, muchas gracias por este lacio, por el make-up. Gracias, Lili. Gracias a las chicas de Montesco Tendencias también. Miren lo que es esta chaquetita divina con este vestido, el cinto divino. Gracias a las chicas de Montesco Tendencias y Victorias Calzados con estas botas que volvieron los flecos. Mujeres, miren lo que son, súper cómodas estas botas, aparte estos tacos que nos favorecen para todo el momento del día. Mañana, tarde y esta noche estamos cómodas y presentables, así que gracias a las chicas de Victorias Calzados también. Tenemos un tema que vamos a arrancar el programa que tiene que ver con la dislexia. Mucho se habla, se escucha de dislexia, pero ¿qué es? ¿Cómo se aborda esto? Bueno, la vamos a invitar, que está acá con nosotros, la licenciada Patricia Núñez. Ella es licenciada en psicopedagogía. ¿Cómo estás? Un placer tenerte en el programa. Primera vez. Primera vez. Un placer. Tomar asiento. Gracias. Bueno, qué lindo tenerte aquí en el programa. Y se habla mucho acerca de dislexia o por ahí vemos que son artistas, Pampita, muchos artistas que dicen que tienen esto. Es una enfermedad, es una condición. ¿Qué es la dislexia, Patricia? La dislexia es una condición. Bien. Es una forma diferente que tiene el cerebro de procesar los estímulos, en este caso visuales y auditivos, conectando todos estos signos que después se transforman en nuestro lenguaje escrito y oral, digamos. O sea, es esta capacidad que es diferente en las personas con dislexia para leer, para hablar, sí. Y a veces también, por supuesto, para escribir. Bien, ¿no? Que muchas veces dicen la persona que tiene dislexia escribe al revés, invierte las palabras. ¿Cómo sería? Hay varios mitos, ¿no? Bien. O sea, sí es verdad que estas características de la escritura, como una escritura en espejo, o que escriben, digamos, dando vuelta el 3, lo hacen como una E, la E la hacen como un 3, por ejemplo, sí. O le cambian la orientación a alguna característica de las letras. Bueno, es así en muchos pacientes o en muchas personas con dislexia suele estar presente, pero también, y esto es tal vez lo más significativo de la sintomatología, es que la lectura se vuelve todo un desafío. Sí, ¿no? porque como ellos, de repente tenemos nosotros una página que lo interpretamos, sí. Lo leemos. ¿Y ellos cómo lo leen, cómo lo ven, cómo es el tema? Primero, hasta que nos damos cuenta de que los chicos podrían tener esa condición, siempre aparecen cuestiones conductuales, ¿no? Como este rechazo a los que están en la escuela primaria. Sí. Tienen este rechazo como a los libros, como que no les gusta leer, como que no quieren, o van pasando de grado y uno no sabe porque no leen, entonces como que se los espera, pero tienen como esta conductualmente esta poca disposición a la lectura. Bien. Pero después hay muchas experiencias que han podido dar cuenta las personas con dislexia, y es que ellos dicen, bueno, yo cuando leo las letras me bailan. Cuando leo todo es un desorden, ¿no? Y eso es así, porque ya hay evidencia científica de cómo se ha podido, digamos, cómo ha funcionado el cerebro, sí. La alteración que ha producido el contacto con la lectura, y bueno, y está lo vívido de las personas que te dicen, no puedo leer porque me bailan todas las letras, no las puedo juntar, no las puedo poner en un solo lugar. Y bueno, como en todo hay como cosas más severas, una dislexia un poco más severa, un poco sí. más moderada y algunas características más leves, ¿no? Eso Bien. va a depender de cada persona. ¿Y cómo se llega al diagnóstico? Sabes que hay como varias escuelas, digamos, que hablan sobre la dislexia. Y algunas te dicen recién como a los 7 u 8 años, cuando ya se enfrentan a la alfabetización y a los desafíos de leer y escribir. Sí. Y hay otras escuelas que van hablando de lo que se llama como precursores de las habilidades lectoras, de la escritura, y eso se observa en los primeros
primeros años de la educación del jardín, Claro. del jardín. Pero también con la instancia propia de los niños, porque pasan por el hogar cuando están hablando, empezando a hablar, que bueno, hay algo que ya hay consenso, digamos, científico, para poder decir que ya cuando hay un retraso en la aparición del lenguaje verbal, Sí. u oral, como le llamamos nosotros, los papás ya tienen que empezar a tomar contacto con las consultas, Bien. porque para eso están los hitos del desarrollo, o sea, esos parámetros que uno espera que se den en nuestros hijos y que si no se dan nos tienen que advertir que algo no está bien, digamos, Exacto. ¿no? O por lo menos me saco las dudas preguntando. Bien. ¿Sí? Eso habla de que hay dos momentos, respondiéndote, Susi. La escuela es como el lugar donde explotan, digamos, las derivaciones o las preocupaciones. Pero también hay que decirle a los papás que de los primeros años en donde se adquiere el lenguaje, es importante observar que se vayan dando las palabras, cómo se dan, cómo se articulan, de qué manera se las dice, si los chicos aprenden los colores, si no los aprenden, cosas básicas del aprendizaje cotidiano. Bien. ¿Y primero, ¿hay algún tratamiento y quiénes son los profesionales que tienen que intervenir en esto? La dislexia es una condición propia del neurodesarrollo, o sea, Sí. todos tenemos, ¿no es cierto?, un devenir biológico y neurológico dado de una determinada manera. La condición de la dislexia se la identifica como una condición del neurodesarrollo, puede ser hereditaria, es genética, siempre hay alguien en el entorno O sea, es que familiar, bien, o sea, algún familiar siempre, tuvo bien. o directo o indirecto, pero está. Sí. Eso también forma parte de la evidencia científica. Y el diagnóstico lo hacen justamente utilizando el desarrollo científico que se ha alcanzado hasta ahora, Sí. los psicopedagogos como profesionales de la salud, mejor preparados para esto, Sí. y después otros profesionales ligados al neurodesarrollo, como neurólogos especializados en neuropsicología, profesionales de la psicología que también pueden haberse especializado en el neurodesarrollo. Sí. Entonces, son profesionales que pueden aportar justamente el diagnóstico y arrimar esa explicación, porque a veces Bien. los papás, uno dice que es un diagnóstico, y es que los papás reciban una explicación de por qué a mi hijo le pasa lo que le pasa. Exactamente. Nada más, Bien. ¿sí? No debe ser ni condicionante, ni tampoco debe ser algo dramático, ¿no? Bien. Tiene No, que porque ser- vemos que una persona que tiene dislexia es una persona que puede llevar una vida normal, Totalmente. común, como cualquier otra persona. Totalmente. Hay algo que también preguntan los papás, y es qué pasa con la inteligencia, ¿no? Mi hijo es inteligente, nada más que no puede leer. Entonces, nosotros le decimos, efectivamente, uno de los criterios diagnósticos para despejar que no sea otro trastorno del neurodesarrollo, sino que es dislexia, es que justamente las pruebas que evalúan inteligencia nos hablen de una persona neurotípica, o sea, una persona con una inteligencia dentro de los parámetros esperados. Si hay otra, digamos, condición intelectual, Sí. ya todas las dificultades alrededor de la alfabetización, por ejemplo, se explican por esa otra condición. Bien. Y no es una dislexia. Bien, ¿sí? clarísimo. Entonces, Bien. por ahí ¿Seguimos pasa. hablando? Sí, Vale, cómo vamos a no. hacer una pequeña pausa, ya volvemos con más.